Estaba dormido el viernes, yo en la noche, cuando de repente el Señor habló a mi corazón. Y es que quiero compartir el mismo mensaje que ayer en la mañana estuvimos compartiendo con el hermano Ángel en la radio, porque algo va a hacer el Señor en esta mañana. Y es acerca del poder del perdón. Diga conmigo, el poder del perdón. Vuelvo a decir, el poder del perdón. Los miro así medios adormitados. Yo no sé qué pasó, si es que anoche no durmieron bien, si es que están cansados, o es que están desvelados por la feria juniana. No sé qué es lo que pasa. Les voy a pedir a los que están atrás si se pueden pasar un poco más enfrente, o será porque como están un poco así, ¿cómo se llama? Unos en un lado, otros en otro lado. A ver si nos podemos pasar más enfrente, por favor, porque sí los siento así como medios adormitados. Pero ya nos vamos a despertar, diga. Dígalo, declárelo, vamos a despertarnos, diga. Grítelo, diga, ya nos vamos a despertar. Porque cuando usted se despierta, entonces el reino de las tinieblas tiembla. Pero si el pueblo de Dios está dormido, entonces ¿qué va a pasar con el reino de las tinieblas? Va a avanzar. Necesitamos entonces un pueblo que avance. Diga conmigo, el poder del perdón. Mateo 6:14. No sé si tenemos hoy Biblia electrónica o no la tenemos. No tenemos, ¿verdad? Pues vamos a... ya lo tenemos. Bueno, yo la tengo aquí en mi Biblia, pero es por toda la iglesia. Diga conmigo, el poder del perdón. ¿Cuántos aquí han experimentado perdonar a otras personas? Vamos a ver, levante sus manitos ahí donde está. ¿Cuántos han perdonado a otras personas? Ahora, ¿cuántos han experimentado el que otras personas lo perdonen? Muy pocos, hay más que han perdonado, pero eso es bueno, fíjese, porque es bueno que nosotros seamos espontáneos para estar perdonando. Diga conmigo, porque en el perdón hay poder. Y esta mañana vamos a hablar de 3 principios que yo he encontrado a través del perdón. Y una es que nosotros recibimos primeramente redención. Diga conmigo, redención. Ese es el primer principio que vamos a ver en esta mañana. Diga conmigo, también a través del perdón, diga. Recibimos sanidad. Vamos, dígalo, recibimos sanidad. Vamos, pueblo de Dios, vamos, no se me duerman, vamos a despertarnos, vamos a tener que ver qué hacemos en esta mañana, pero los miro dormidos, ustedes tienen que despertarse, son un pueblo que avanza, son un pueblo que es enérgico, es un pueblo que conquista, es un pueblo que va adelante, es un pueblo donde el diablo tiene que retroceder, es un pueblo victorioso, es el pueblo de Dios, no es cualquier pueblo, amén. Segundo principio, dice, va a recibir sanidad. Diga conmigo, a través del poder del perdón recibo sanidad, diga. Y lo tercero que vamos a ver en esta mañana es que a través del poder del perdón nosotros recibimos la bendición. Diga conmigo, a través del poder del perdón recibimos la bendición. Vamos a entrar ya en lo que es materia en esta mañana. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 14. Y esta palabra se refiere, es donde Jesús termina de hablarle a los discípulos cuando ellos le piden que les enseñe a orar. Los discípulos estaban preocupados cómo ellos poder orar, cómo ellos poderse presentar al Padre para poder expresar lo que ellos sentían dentro de sí. Y al final Jesús habla acerca y cierra esta enseñanza hacia sus discípulos acerca de lo que es el perdón. Ahí si miramos todo lo que es Mateo 6, vamos a encontrar la oración que Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro. Pero nos vamos a enfocar al final cuando ya Jesús habla acerca de lo que es el poder del perdón. Diga conmigo, el poder del perdón. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Diga conmigo, si nosotros perdonamos las ofensas a los hombres, también nuestro Padre Celestial va a perdonar nuestras ofensas.
Pero dice el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire qué tremendo esto. Y dijimos que vamos a hablar en esta mañana que a través del poder del perdón, nosotros vamos a recibir primeramente redención. Y a través de esta palabra, miramos entonces que tenemos nosotros comunión con el Padre cuando nosotros perdonamos a aquellas personas que nos han ofendido. Yo creo que todos hemos experimentado este caso de que hemos sido ofendidos por alguien en algún momento, unos más que otros. Pero es necesario que los hijos de Dios experimenten esas ofensas. ¿Por qué? Porque son como una lija esas personas que nos ofenden, son como una lija 36 y que nos están quitando como asperezas que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no es tanto el problema del que nos ofende, el problema somos nosotros como hijos de Dios, porque nosotros somos llamados a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. En el caso mío, a mí me ha tocado perdonar un sinnúmero de cosas. A mí me han acerruchado, me han dado por la cabeza, por la espalda, por enfrente y por todo lado. Pero algo que Dios puso en mi corazón es perdonar. Hasta cuando llegué al ministerio también recibí hasta una zarandeada. No solo fue rechazo, sino que hasta recibí que alguien me zarandeó de la camisa. Y me recuerdo que en ese momento me dice Germita, tenés paciencia vos, me dice. Si hubiera sido, le hubiera pegado una trompada, me dice. Mire qué tremendo. Porque muchas veces nos va a tocar encontrarnos con ese tipo de personas. Diga conmigo, porque no todas las personas son iguales. Entonces, cuando nosotros perdonamos, experimentamos el poder de la bendición que emana del reino de los cielos. Porque el que primero nos perdonó a nosotros fue Jesucristo. ¿Cuántas ofensas nosotros no le hicimos, no le hemos hecho a Dios? Y le continuamos haciendo ofensas a Dios. Y Él siempre está misericordioso. Él siempre está presto. ¿Para qué? Para perdonarnos. Porque dice la palabra que Él es fiel y Él es misericordioso para perdonar nuestras ofensas. Y si Dios el Padre nos perdona a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para condenar a las demás personas cuando nos han ofendido? Más o menos voy a contar un pequeño testimonio acerca del perdón. Ya muchos de ustedes conocen el testimonio mío acerca de dónde vengo, cómo llegué a este ministerio. Pero algo que me llama la atención es que en medio de la infidelidad de mi ex esposa, el diablo siempre va a llegar a tu mente, a tu corazón, y va a empezar a hablar a tu mente y te va a decir, tenés que vengarte, tenés que hacer algo, porque te ha hecho sufrir, te ha hecho llorar, te ha hecho padecer. Pero Dios, en su inmensa misericordia, va a hablar a tu corazón también y te va a decir, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y me recuerdo que en medio de aquella guerra, porque es una guerra la que viene a tu mente cuando alguien te ofende, cuando alguien te daña, cuando alguien ha dañado lo más valioso que tal vez tienes en tu vida, entonces viene el diablo y te empieza a decir, defiéndete, tienes que vengarte, tienes que buscar a ver qué hacer. Y me recuerdo que en ese entonces yo hasta conocí la casa. Escuche bien, hasta dónde me llevó el diablo. Me llevó hasta conocer la casa de la mamá del tipo con el cual mi esposa me fue infiel. Y fui a conocer. Y entonces, una vez que ya la conocí, me dijo, ahora prepárate, vas a comprar una pistola, me dice. Escuchen bien cómo el diablo la arma. Vas a comprar una pistola y ella pasa sola ahí en la casa. Vas a ir a buscarla y la vas a matar, me dice. Y le vas a dejar un papel en el pecho, me dice. Escuche bien cómo habla el diablo. Y le vas a dejar un papel en el pecho que diga, para que mires cuánto se siente perder una familia. Mire qué tremendo el diablo. Y el que les está predicando contempló durante 3 meses hacer aquello. Y yo tuve en la cuenta mía bancaria el dinero para comprar una 9 milímetros. Apenas llegaba aquí a la circunvalación, empezaba el diablo. Ve allá a la armería, ve a comprar una pistola y haz lo que te ha hecho sufrir a vos para que él mire. Ve a vengarte. Y cada vez que yo venía era aquella guerra del diablo sobre mi mente. Una vez que pasaba a la armería, pero no la compraba porque había otra voz dentro de mí que me decía, ¿verdad? Perdona a todo aquel que te ofende.
Perdona a todo aquel que te ha dañado. Entonces pasaba aquello y pasaba y me iba. Cuando venía de regreso, a la altura por lo menos de ahí de Santa Mónica, empezaba aquella otra vez. Ve ahí, ahora que va, ya está abierta la armería, ve a comprar la pistola. Y aquello estuvo durante 3 meses, estuvo el diablo visitándome. Hasta que un día tomé una decisión de gastar el dinero y no comprar el arma. Entonces vino a mi corazón la paz del reino de los cielos. Vino la paz de Dios. Entonces, allá en el lugar secreto, cuando yo leí esta palabra, cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, entren ahí al lugar secreto, y cuando estén ahí en el lugar secreto, háblenle al Padre que los escucha en lo secreto, y el Padre que los escucha en lo secreto los va a recompensar en público, dice. Entonces, entrado en el lugar secreto, yo empezaba, Padre, llorando. Tú sabes cuánto me duele estar solo con mis hijos, después de que perdí a mi esposa, después de esta infidelidad. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo bendigo a ese hombre, Señor, que me cometió toda esta infamia, toda esta situación difícil que estoy pasando, Señor. Y yo lo perdono, Padre, en tu santo nombre, Señor. Padre, yo te pido perdón, Señor, por todo este tiempo que yo he contemplado en mi corazón, Señor, ir a vengarme, Padre. Te pido que me perdones, Señor. Y desde entonces empecé a experimentar la gracia y la gloria de Dios sobre mi vida. Entonces vino Dios, y como dice aquí, mas si nosotros, el 14 dice que si nosotros perdonamos a los hombres que nos ofenden en la tierra, entonces nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres aquí en la tierra, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Y en ese momento que yo recibí esta revelación de parte de Dios, aunque no era tanta revelación, sino que el orgullo, el machismo, el sentirse herido, el que yo no puedo aguantar esto, yo no puedo tolerar esto, pero me la va a pagar. Cuando yo entendí que debía de morir a mí mismo, que debía de humillarme ante Dios, entonces yo empecé a experimentar la gracia de Dios en mi vida y empecé a ver cómo Dios me empezó a levantar nuevamente. Y hay muchas personas que posiblemente están experimentando, aún cuando son hijos de Dios, porque esto es para los hijos. Esto es para los hijos. Porque Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Porque los discípulos entre ellos, dice que murmuraban entre ellos. Aún Pedro se le presentó a Jesús y le dice, Señor, ¿y cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? Son 7 veces. No te digo 7 veces, te digo 70 veces 7, le dice el Señor. Vas a tener que perdonar a aquel que te está ofendiendo. Y hoy el Señor te está hablando al corazón y te está diciendo que si muchas veces te ofenden, muchas veces tienes que perdonar. Porque en el perdón hay poder. Diga conmigo, en el perdón hay poder. Y yo experimenté el poder de Dios a través del perdón. Imagínense dónde estuviera en este momento si yo hubiera practicado las obras del diablo, porque me sentía herido, porque me sentía desdichado, porque me sentía humillado, porque me sentía como que no valía nada. ¿A dónde estuviera en este momento? Posiblemente en una cárcel, posiblemente huyendo, o posiblemente estuviera muerto y no les estuviera predicando acá. Pero gloria a Dios, porque esa palabra del perdón vino a mi corazón y pude experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio del dolor y en medio de la soledad. Diga conmigo, no hay opción. Es una decisión. Es que algo que debemos de entender es que el perdón no es un sentimiento, al igual que el amor no es un sentimiento. El perdón es una decisión que debes de tomar. Es una decisión de humillarte ante la presencia de Dios, entendiendo que cuando te sometes a Dios, entonces verás la gloria de Dios sobre tu vida. No es una opción. Para los hijos de Dios, el perdonar las ofensas
de las demás personas no es una opción, no es un sentimiento, no es porque sienta. Hay personas que dicen, yo no lo perdono porque yo no siento. Pero te digo en esta mañana, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides perdonar a una persona o tú decides odiar a una persona. Pero cualquiera que sea la decisión que tú tomes, vas a llegar a un resultado. Porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Pero también te quiero decir que el diablo también tiene un plan y tiene un propósito con tu vida. Y el plan y el propósito del diablo es destruirte. El plan y el propósito del diablo es que no entres al reino de los cielos. El plan y el propósito del diablo es deshacer todas las obras de Dios, así como lo hizo en el huerto del Edén. Pero si tú decides perdonar a los que te han ofendido, entonces estarás caminando en el plan y en el propósito de Dios. Porque yo he podido experimentar el plan y el propósito de Dios. Me recuerdo en ese momento cuando aún la autoridad espiritual que tenía en su momento fue a mi casa y me desechó en el liderazgo en la iglesia, pensando que llegaba para darme una palabra de amor, una palabra de consolación. Y lo que me dijo: hermano, he tomado una decisión de sacarlo del liderazgo. En medio de la prueba, solo bajé mi cabeza y le dije: ¿sabe qué, apóstol? Yo lo tomo de parte de Dios. Y esa noche, si hubo alguien a quien yo le reclamé, fue a Dios. Me hice como un Job, reclamándole a Dios, justificándome, diciéndole que desde el primer día en que yo había entregado mi vida a Él, Él conocía mis pasos, Él conocía la integridad de mi corazón, que no me había apartado de su camino. Pero el Señor me dijo algo. Hijo, me dice, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiendes, me dice, lo vas a entender después. Y yo he podido entender a medida que van pasando los años ese propósito de Dios con mi vida. En ese momento yo solo podía entender el infierno y la herida que tenía en mi corazón. Pero vino algo a mi corazón y fue el perdonar a las demás personas. Perdoné a mi ex esposa. Perdoné al tipo con el cual mi esposa me fue infiel. Y empecé a perdonar a todo mundo. Y algo que entendí, aún cuando llegué a este ministerio, fui rechazado sin hacerle daño a nadie. Venía herido. Venía con ganas de que alguien me abrazara. Venía con ganas de que alguien me diera una palabra de aliento. Y lo que vengo a recibir es que me rechazan. Diga conmigo: Dios te va a formar a través del rechazo. Jesucristo fue rechazado. Y dice la palabra que Él enmudeció. Dice la palabra que como oveja fue delante de los trasquiladores y no abrió su boca. Porque cuando abres la boca, entonces estás mandando palabras que te pueden conducir al infierno. Ahí hay un secreto escondido del reino de los cielos, y es que mantengas la boca cerrada cuando estás herido, o cuando te están rechazando, o cuando te están ofendiendo. Mejor cállate. Mejor cállate. Porque una palabra te puede llevar a la muerte. Una sola palabra te puede llevar a la muerte. Y el problema es que cuando estás herido, no vas a decir palabras de amor, sino que vas a decir palabras que van a machetear a otro también. Diga conmigo: la opción es perdonar, diga. Por muy ofendidos que estemos. Yo no sé qué ha pasado con tu vida. Yo no sé si aún aquí en la iglesia hay algún serrucho o una lija 36 que te ha estado lijando y te ha estado lijando y te ha estado lijando, y tú has estado también allá separado. Pero Dios te dice en esta mañana: perdona. Porque a través del perdón vas a encontrar el poder de la redención del reino de los cielos.
Dice la palabra que si nosotros no perdonamos a los hombres que nos ofenden, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Vamos a Colosenses 1:10. Diga conmigo: el poder del perdón me da redención. Dice: para que andéis. ¿Por qué nosotros debemos de perdonar? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que este secreto está muy escondido. Si quieres tener conocimiento del reino de los cielos, entonces debes de entender que a través de la redención el conocimiento de Dios vendrá para tu vida. Siguiente, verso 11. Corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dice la palabra. En la mía dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea que cuando estás pasando una situación en la cual alguien te está rechazando, alguien está hablando de ti, entonces ahí se va a empezar a producir paciencia en tu vida. Porque debemos de ser pacientes los unos con los otros. En mi corazón anhelaría que todos fueran así como yo soy. No tengo ningún problema para perdonar a los que me ofenden. Pero algo que Dios me ha enseñado, que no todos somos iguales. Usted se va a encontrar unos serruchos que en cuanto así lo están cortando. Se va a encontrar unas lijas que en cuanto así lo están alijando. Se va a encontrar personas de caracteres diferentes, pero el problema no son las personas. Diga conmigo: el problema soy yo. Diga. El problema eres tú y el problema soy yo. Porque Dios a quien le está hablando es a tu vida. Y eres tú el que tienes que cambiar. Eres tú el que debes entonces de perdonar a aquellos que te han ofendido. Y entonces vas a empezar a experimentar el conocimiento de Dios. Y vas a empezar a experimentar la paciencia. Posiblemente en tu hogar tienes un esposo que es tremendo, adúltero. O quién sabe si el esposo tiene una mujer adúltera. Tienes que perdonarla. Tienes que perdonarla. Como hijo de Dios tienes que perdonar todo esto. Verso 12 dice: con gozo. ¿Cómo debemos de perdonar? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primeramente, Dios nos dice que debemos de perdonar a todo hombre que nos ofende. ¿Para qué? Para que nosotros seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Para que nosotros podamos ser reconocidos como hijos de Dios. Las iglesias están llenas de religiosos. No perdonan. Criticones, murmuradores, querellosos. Y Dios solo te pide una cosa: que vengas a la iglesia a adorar. Porque este es un lugar de entrenamiento del reino de los cielos. Permanentemente vamos a estar adorando. ¿Aló? Y el verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón. Dígalo: el perdón. ¿De qué? Ahí dice la remisión, pero en mi texto dice el perdón de pecados. ¿En quién? En Jesucristo. Yo me imagino ese cuadro en el que Jesús es llevado desde el monte de Getsemaní cuando lo apresan. Pasa todo ese calvario hasta llegar a la cruz. Y estando él en la cruz, estando guindado, estando sangrando sus manos, estando sangrando sus pies, estando sangrando su frente de la corona de espina, entonces vuelve a ver hacia abajo y mira a aquellos que se estaban aún todavía burlando de él. Y movían la cabeza, dice, y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí.
ella a muchos sanó y él no se puede salvar. Y dice que él, en la condición de crucifixión, ahí en la cruz, alzó sus ojos al Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Muchas veces vas a tener que decir esa frase: Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo conmigo. Hay muchas personas que te van a juzgar por tu apariencia, pero no saben lo que hay en tu corazón. Hay muchas personas que van a levantar falso testimonio de tu vida sin saber la verdad de tu vida. Hay personas que van a empezar a criticarte sin saber realmente quién eres. Pero también estando en la condición como Jesús en la cruz del Calvario, vas a tener que decirle: Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. O Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. También el Señor, si te deben dinero y no te lo pagan, debes de perdonarlo también. Porque a mí me llevó a perdonar también en medio de la prueba. El Señor vino y me dijo un día: todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, me dijo el Señor. Y entonces vino y me dijo: debes de perdonar esa deuda, me dice. Debes de ir y entregar ese finiquito de todo ese dinero que te deben. Señor, pero es un montón de dinero, le digo. Entonces vino el Señor y me dijo: ¿y si yo te pidiera 100 lempiras, me lo darías? Me dice. Sí, Señor. Entonces me dice el Señor: ¿habrá una diferencia para mí, me dice, entre 100 lempiras y toda esa cantidad que te estoy pidiendo? No, Señor. Entonces ve y perdona esa deuda. Entonces fui a perdonar la deuda. En medio de una situación económica dificilísima. En medio de una situación económica que me sacaban todo el dinero a través de la planilla. Posiblemente a ti te están sacando todo el dinero de la planilla y ya no te ajusta para pagar, no te ajusta para comer. Y el Señor posiblemente te va a empezar a decir: también debes de perdonar a los que te deben, porque si perdonas a los que te deben, yo también te voy a perdonar, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Me fui y fui a entregar el finiquito de aquella deuda. Pero no recibí inmediatamente lo de Dios. Pero lo que sí te digo una cosa: que aunque tú entregues todo lo que tienes, cuando Dios te lo pide, Dios jamás te va a dejar abandonado. Porque al pueblo de Dios, ese pueblo que estaba metido en Egipto, jamás lo dejó abandonado. Ese pueblo murmurador, ese pueblo criticón, ese pueblo que hablaba de todo en el desierto, ese pueblo nunca padeció hambre, porque Dios empezó a mandarles el maná en medio de la necesidad. Dios les empezó a mandar la carne cuando empezaron a murmurar, y Dios entonces mandó a que abrieran la roca cuando ellos tuvieron sed. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios nunca te va a dejar solo. Y Dios te va a introducir a un desierto con un propósito, o con 3 o 4 propósitos. El primero es para afligirte, para ver de qué está cimentada tu fe. Segundo, te va a meter al desierto para probarte, para ver si no eres murmurador, si no eres criticón, si no empiezas a blasfemar el nombre del Dios Todopoderoso. Tercero, para saber lo que hay allá adentro en el corazón. Para eso Dios nos mete al desierto. Y tenemos que perdonar ahí. Tenemos que estar perdonando. Moisés tenía que estar perdonando. Moisés se tuvo que arrodillar delante de Dios por el pueblo cuando empezaba a murmurar. Era un hombre que siempre iba a la presencia de Dios. Diga conmigo: el poder del perdón me da redención. ¿Y qué pasó conmigo? Dios me ha bendecido. Este año me hizo el milagro que yo nunca esperé que me hiciera. ¿Cuántos años pasaron? Desde el 2006 hasta el 2013, 7 años. Diga conmigo: 7 años. Diga conmigo: es el año. Es el año, diga, de la redención. Entonces yo este año pude ver la gloria de Dios. Todas las deudas pagadas.
Y entonces yo decía, bueno, ¿y ahora de qué voy a comer? Entonces vino el Señor y me dijo, levántate. Ahí como le dijo a Elías, levántate, porque he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Pero a mí la viuda se llama Cargill. Y luego me dijo, he abierto una puerta que nadie te la puede cerrar. ¿Sabe usted que en la empresa nunca han hecho lo que hicieron conmigo? Que renuncio a la empresa, me dan todas las prestaciones y ahí nomás vienen y me contratan como asesor externo. Nunca lo habían hecho en la empresa. Eso solo Dios lo hace. Y yo he podido experimentar la gracia y la gloria de Dios por causa de obedecer al Padre, por causa de poder perdonar, porque yo he encontrado que en el perdón hay un poder. Diga conmigo, si Jesucristo nos hizo aptos y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino a través de la redención por su sangre y nos ha perdonado todas las ofensas. Diga conmigo, todas las ofensas. Dígalo, todas las ofensas. Todas las ofensas. Todos los pecados. Diga, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos han ofendido? Dígalo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el que descendió del cielo, el que volvió a subir al cielo, nos perdonó a todos, ¿por qué nosotros vamos a condenar a los que nos han ofendido? También fui secuestrado. Sí, Señor, fui secuestrado. ¿Qué me han pasado? Yo creo que el Señor me ha agarrado por todos lados. Y ahí en medio del secuestro, con una 9 milímetros en la cabeza, les digo, jóvenes, ¿me permiten orar? Sí, hermano, me dice, óreme. Padre, te doy gracias por esta mañana, Señor, linda, preciosa, le digo al Señor. En tus manos encomiendo a estos muchachos, Señor, bendícelos, guárdalos, santifícalos, purifícalos. Yo creo que esos ahorita deben de estar en alguna iglesia, se arrepintieron, yo creo, lo que hicieron y deben de estar por causa de una palabra. Aun cuando te lleven a la muerte, debes de perdonar a los que te llevan ahí a ese lugar. Pero la mano de poder de Dios se va a manifestar, porque no te vas a morir hasta que se haya cumplido el plan y el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. No te vas a morir hasta que Dios haya cumplido en ti lo que Él dijo que iba a hacer con tu vida. Pero debes de perdonar. Debemos de perdonar. Ya conmigo, el poder del perdón nos da sanidad en el alma y sanidad física. Quiero que vayamos a Mateo 9:2 al 6. Ahí encontramos de un hombre que lo llevaron a Jesucristo paralítico. Pero me llama la atención en este texto algo muy importante, que Jesucristo lo primero que va a hacer es salvar tu alma. Porque aún Jesús, hablándose a los discípulos, les dijo que si tu ojo era ocasión de caer, que te lo sacaras. Que si tu mano te era ocasión de caer, que te la cortaras. Que si tu pie te era ocasión de caer, que te lo cortaras. Dios no está tan interesado por ese cuerpo. Dios está interesado por el alma. Y este hombre dice, y aquí le trajeron un paralítico echado, como que si fuera animal, ahí en esa palabra dice echado. Echado, dice, en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Si hay un interés que tiene Jesús sobre nuestras vidas, es perdonar nuestros pecados, por muy negros que hayan sido. Posiblemente la falta de perdón también te está paralizando espiritualmente.
Pero Jesús te está diciendo en esta mañana: tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, tú también debes de perdonar a aquellos que te agravian, a aquellos que te ofenden, a aquellos que te vituperan, a aquellos que hablan mal de ti, a aquellos que te son infieles, a aquellos que posiblemente te quieren llevar hasta la muerte. Los debes de perdonar. Los miro preocupados a ustedes hoy, fíjense. ¿A cuánto les está hablando Dios? Posiblemente a tu esposo lo vas a tener que ir a perdonar hoy. Y decirle: te perdono. Yo creo que Dios está hablando ya. Y no importa lo que Él haya hecho. Lo que Dios te está diciendo, perdónalo. Porque Él no sabe lo que ha hecho. Yo creo que hoy muchos van a tener que levantarse después de que salgan de aquí, ir a decirte perdono, hacer la llamada telefónica. Pero no endurezca su corazón. No espere que Satanás le empiece a decir: no lo perdones, ve y véngate de él. Mira todo lo que te hizo llorar, que te fue infiel, que casi te asesina, que casi hizo eso. No retardes la llamada telefónica y llamar a esa persona que te ha ofendido y decirle: mira, hoy te llamo porque yo quiero perdonarte, porque hoy el Señor habló a mi corazón y me dijo que te perdonara aun cuando vos me has ofendido. Hoy yo te perdono. Vas a tener que perdonar, hijo. Vas a tener que perdonar si quieres ver la gloria de Dios. Porque en el perdón está la redención y está la sanidad del alma. Ese paralítico, a ver qué cosas traía adentro. Pero Jesús, algo que hizo, lo primero que hizo fue, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y como siempre hay religiosos, y se levantaron los religiosos por ahí también. Vamos al otro. Y aquí algunos, ¿de quién? De los escribas, de los religiosos, decían dentro de sí: este blasfema, este está loco. Y te van a decir que estás loco. Todo lo que le hizo ese hombre, todo lo que le hizo esa mujer. Y mira qué barbaridad. Si se me acercaron también muchos para decirme: aun cuando esa mujer te abandonó y abandonó tus hijos, ¿se los vas a dar para que se vayan a Estados Unidos? Sí, porque vas a tener que perdonar, porque también son hijos de ella. ¿Y quién soy yo para hablar mal, para condenarla, para juzgarla? ¿Y si yo hubiera sido? Es la otra cosa. Entonces ahora dale vuelta a la tortilla y ponte en los pies de la persona que te ofendió. ¿Y qué tal si tú eras el que estabas ofendiendo? Esperarías que alguien te perdone, ¿verdad? Es que ahí es donde viene lo bueno. Porque somos buenos para decirle. Y Jesús les dijo: escuchen, dejen de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, y mejor quítate esa viga que hay en tu ojo para que puedas ver mejor, dijo el Señor. Porque somos buenos para señalar a los demás. Y cuando te ofendan, si tienes que llorar, llora, si es bueno llorar. Las lágrimas son el arco iris del alma. Imagínate cuando va a venir una tormenta y empiezas a ver aquel arco iris. Entonces cada lágrima que te salga, acuérdate que hay un arco iris adentro, que se está empezando a purificar el alma. Ese serrucho que te hizo llorar, algo bueno va a ser para tu vida. Diga conmigo: el poder del perdón va a sanar mi alma y me va a sanar en lo físico. Hay muchas personas que padecen de jaqueca. Hay personas que padecen de migraña. Hay personas que padecen de reumatiz. Hay personas que padecen de gastritis. Hay personas que padecen de dolor de los huesos. Hay personas que tienen inflamado hasta el cerebro. A ver qué cosa tienen inflamado. Pero les voy a compartir un testimonio. Viniendo de las islas me cae una llamada telefónica de una señora de allá de La Lope y me dice: pastor, quiero que ore por mí.
dígame, a ver quién era, yo no sabía quién era. Dígame, míreme, tengo un montón de años, me dice, de padecer de un dolor en las articulaciones que no aguanto. Desde mi juventud, me dice, un dolor de articulaciones y yo he hecho de todo y no sé qué hacerme. Escuche bien este testimonio. Ah, vaya pues, hermana, le digo, voy a orar por usted. Yo no sé si era hermano, que yo los declaro hermanos a todos los que me llaman por teléfono. Pero cuando yo iba a orar, me dice el Espíritu Santo, dile que tiene que perdonar, me dice, a quien ella la ofendió desde cuando estaba niña. Hermana, le digo, fíjese que me dice el Espíritu Santo que usted debe de perdonar a la persona que a usted la ofendió desde cuando usted estaba niña, y empieza a llorar a aquella mujer. ¿Y qué pasó? Le digo, es que mi abuelo, yo lo odio a mi abuelo, me dice, lo detesto, yo no quiero saber nada de él, en toda mi vida lo detesté, aunque ya se murió, y yo lo sigo detestando porque me violó cuando yo estaba chiquita, me dice. Pero así te dice el Señor, que si tú lo perdonas, aun cuando ya está muerto, vas a recibir sanidad en tu vida. Y aquella mujer repitió esta oración y dijo, Padre, en esta mañana yo perdono a mi abuelo Julano de tal, Señor, y yo lo libero de toda culpa, Señor. Señor, y yo te pido que me perdones porque yo lo he odiado durante toda mi vida, Señor. Y cuando aquella mujer terminó de orar, me dice, pastor, ya no me duelen los huesos, me dice. Hay muchas personas que están padeciendo enfermedades físicas por causa de no perdonar a alguien que los ofendió. Es cruel, es cruel. Si para mí fue cruel también que me fuera infiel mi esposa. Para mí fue cruel también que me llevaran aquellos robacarros y me pusieran una pistola en la cabeza y solo dependía de un movimiento del carro y me volaran los sesos. Es cruel, sí es cruel. Venir a la iglesia y venir a encontrar que este es el lugar donde vas a encontrar amor y vas a encontrar que te van a abrazar, y de repente viene y te agarra, pase para adentro de usted y para allá. Me dice Germita, tenés paciencia vos, me dice. Ay, Germita, le digo, si vos supieras la herida que yo traigo, eso no es nada, le digo, lo que me hizo le digo. Pero ya no está aquí en la iglesia, no se preocupen, ya no los va a zarandear a ustedes. Me tocó enfrentar esa situación. Fácil no fue para esa señora tener que hacer esa oración y decir en ese momento, yo perdono a mi abuelo porque me violó. Posiblemente aquí haya alguien que lo hayan violado pequeño o pequeña, pero debes de perdonar para que puedas recibir el perdón del reino de los cielos. Porque este paralítico lo que recibió fue sanidad en el alma, porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Primeramente a él, porque él era el enfermo. Pero mire qué dijo después, verso 4. Y viendo Jesús sus pensamientos, los pensamientos de los religiosos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿El religioso le va a decir eso? No. Eso no la perdones. Deja a esa mujer. Yo no la dejé, a mí me dejaron. Porque yo la perdoné y estuve luchando por mi matrimonio. Pero aún así ella no quiso continuar al lado nuestro. Y muchos te van a decir, déjala, sepárate. Pero si hay algo que yo puedo dar como consejo en esta mañana, porque lo he experimentado, es que debes de luchar por tu matrimonio hasta que Jesucristo venga. Verso 5. Pero estoy más bendecido. Esa es la otra, que ahora ha sido mejor la bendición con el matrimonio que Dios me dio. O sea que lo que Dios estaba haciendo en ese momento yo no lo entendía, pero después sí lo entendí, ahora sí ya lo entiendo. Me dio una tremenda mujer al lado también ahora. O sea, pues muchas veces cuando estamos pasando la situación difícil no entendemos. Lo único que entendemos es el dolor, pero Dios tiene cosas mejores más adelante para tu vida. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Yo creo que para Dios es más fácil decirle a alguien, bueno, está sano.
Si a los 10 leprosos dije que se quedaron de largo de Jesús viéndole. Y les dijo, hey, vayan allá, les dice, y muéstrense al sacerdote. Y dice que cuando ellos iban caminando ante el sacerdote, ¿qué pasó? Fueron limpiados de la lepra, dice. Pero dice que hubo un samaritano, agradecido a aquel hombre, regresó, se postró y adoró. Y Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Si hay algo que tiene interés Dios con tu vida, es salvar tu alma, salvar el alma de tu familia, salvar a los pecadores. Pero muchas veces nosotros somos muy prontos para mandar al infierno a los demás, hijos de Dios. Y aún en las congregaciones se encuentran a veces la lija 36 con la 72, ahí se están raspando. Hermana, véngase por aquí. No, hermano, nos vemos. Ya, por el otro lado. Qué raro, ¿y por qué iría la hermana por allá? Porque venía la lija 36 caminando y la 72 no se quería encontrar con la 36. Tienen que perdonarse, porque si no se perdonan las ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco va a perdonar vuestras ofensas. Tenemos que perdonarnos. Fácil no es fácil. Un día venía enojado yo con Germita acá. Se dañó la cuestión esa y le comentó a la pastora y que como 3 meses, va a ver, Germita, ¿de qué estoy hecho yo? Cuando venía ahí por los Andes, Dios me habló. Mejor andate, me dice, para Comega, me dice. Andate tu mandado a Comega, me dice el Señor. Y después le digo a Germita, vamos a platicar, Germita. Y nunca platicamos, sino que yo lo amo más ahora. Sí, es cierto. Y ni cuenta se dio él. Pero es cierto, yo venía enojado. La lija 36 venía a ver qué le hacía a la 72 ahí. Hasta ahorita lo digo, no le van a contar a nadie. Es cierto, nos pasa eso. Pero sabe, hay una voz que te va a decir, ve, anda a decirle que qué es lo que tiene, que se pare enfrente de vos, que te pegue a ver, y vos le das la otra. Pero hay otra voz que te va a decir, a paz os ha llamado el Señor, no a contiendas, dice el Señor. Hasta ahorita se da cuenta, Germita. Pero lo cuento para la honra y la gloria de Dios, Germita, porque yo los amo a ellos. Fácil, no es fácil. No va a ser fácil tolerarnos unos con otros, porque tenemos diferentes caracteres y muchas veces nos creemos infalibles. Ese es el otro problema. Nos creemos infalibles. Pero Dios te va a meter la sierra ahí. El hacha está, dice, puesta. ¿A dónde dice? A la raíz del árbol está puesta el hacha. ¿Por qué? Porque Dios quiere hombres y mujeres que sean hijos. Diga conmigo, Dios quiere hombres y mujeres que sean hijos. Ahora, ¿cómo estaba este hombre? Paralítico. Muchas veces vas a ser traído por otros a la fuerza. No, es que yo me voy, es que a mí me cae mal esa mujer que me trató mal. Yo no vuelvo a esta iglesia. Y allá va a venir otro con fe y dice, no, mira hermano, me vení hermano. Y vos vas a estar para allá. No voy. Esa Norma me trató mal, me volvió a ver mal Norma. Yo no vuelvo a ir a esa iglesia. Y allá va a llegar la otra Norma y le va a decir, venga hermano, y te van a traer. Y acompáñeme allá, Ernita, acompáñeme, Lourdita. Ven y llevemos. Y la llevan empujadita acá, paralítica, paralizada de la cólera, del resentimiento, del odio y de todo. Pero sabes, cuando llegas al lugar santo, al lugar donde Dios está, entonces Jesús te va a decir, tus pecados te son perdonados. Entonces vas a ver la sanidad en tu vida, vas a ver la sanidad en tu cuerpo, vas a ver la sanidad en tu alma. Entonces vas a poder caminar como Dios quiere que caminemos. Qué lindo se miran ustedes. Hoy sí ya me gusta que ya se están riendo. Diga conmigo, el poder del perdón. Diga conmigo, nos prospera. ¿Quién de ustedes sabe que el poder del perdón nos puede prosperar? ¿Ah? Tercera de Juan, verso 1. Verso 1, lo tiene Ricardo la llave. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 3, verso 2. Ahí hay un anhelo del corazón de Dios.
Ahí hay un secreto bien escondido. Pero está tan escondido que nosotros solo miramos la bendición, pero no miramos el secreto que está ahí abajo. Esto es como un edificio. Dice, amado, yo deseo. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo del constructor. Es el deseo de ese arquitecto. Él tiene un deseo de construir una torre en tu vida. Tiene un deseo de darte prosperidad, que te mires en las alturas, que seas sana, que relumbres delante de todos los hombres. Pero abajo de ese deseo de Dios está una demanda, que es lo que te va a cimentar. Que tu alma sea prosperada. Y ahí es donde radica el problema del pueblo de Dios. Hoy arriba, mañana abajo. Hoy arriba, mañana abajo. Pero cuando hemos entendido los secretos que están, las bendiciones ahí déjenlas, ni las vuelvas a ver las bendiciones. Porque la bendición te va a venir como una consecuencia de la prosperidad del alma. Y en el alma es donde radica el odio, el rechazo, el enojo, el resentimiento, la crítica, la murmuración. Todas las obras de la carne están metidas ahí en doña Alma. Y doña Alma te va a decir, no vayas, no la perdones, no hagas eso, porque esa mujer te ha agredido, esa mujer te ha dicho esto, te ha dicho acá, te ha dicho por allá. No lo hagas. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que en la medida en que prospere tu alma, entonces la prosperidad del reino vendrá sobre tu vida. La salud también vendrá sobre tu vida. Perdona. Perdona, te dice el Señor. Aunque tu papá y tu mamá te hayan ofendido, perdónalos, te dice el Señor. Vas a tener que perdonarlos, porque en el perdón está la bendición del reino de los cielos. En el perdón vas a ver la gracia de Dios. En el perdón vas a ver el cumplimiento del deseo del corazón de Dios, que es prosperarte y es darte salud. Si es un deseo grande que hay de parte de Dios para tu vida y para la mía también, es prosperarnos. Pero Dios no va a depositar sus riquezas en un vaso de deshonra. Dios no va a depositar sus riquezas en un corazón codicioso y egoísta. Tiene que ser prosperada el alma. Efesios 4:32. ¿Cómo debemos de ser unos con otros? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos ¿con quién? Benignos. ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Antes sed benignos. Debes de sacar bienestar de tu boca hacia los demás. Hay unos que lo que sacan es como fuego que quema, que serruchos, espadas, flechas, piedras. Dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordioso. Aún vas a tener que ser misericordioso con el que te ha ofendido. Y decir, pobrecito, a ver qué necesidad está pasando y por qué me está insultando. A ver si ni comió, hasta tienes que irte hasta el estómago y tener que a saber si el hermanito anda así, porque a ver si ni comió hoy en la mañana. Invítalo a comer en la mediodía. Misericordioso, perdonándoos los unos. ¿Cómo debemos de andar? Perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Cierren sus ojitos, vamos a orar.